Dos nombres, milenios de misterio. Leviatán, el señor del caos marino. Behemoth, la bestia indomable de la tierra. Criaturas ancestrales que, según los textos sagrados, marcarán el inicio y el fin de los tiempos. Pero, ¿qué son realmente? ¿Mitos, advertencias o algo más? El libro de Job, considerado una de las obras más poéticas y enigmáticas de la Biblia, nos transporta a un relato lleno de simbolismo, donde lo divino y lo terrenal se entrelazan. Entre sus pasajes más impactantes destacan las descripciones de dos criaturas majestuosas y aterradoras, Behemoth y Leviatán. Estas figuras no solo cautivan por su grandeza, sino que también reflejan el poder absoluto de la creación divina y la insignificancia del ser humano ante la inmensidad del cosmos. Behemoth, presentado como el rey de la tierra, emerge primero en la narrativa. En Job 40:15-19, su descripción es imponente. Mira, a Behemoth, que hice contigo, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Solo su hacedor puede acercarse a él con su espada. Aquí, Behemoth simboliza la supremacía de la naturaleza, una fuerza imbatible creada por Dios mismo. Su inmensa fortaleza y la estabilidad de su estructura evocan un ser diseñado para dominar su entorno, y su simple existencia recuerda la grandeza del Creador. Más adelante, en Job 41, surge Leviatán, una criatura aún más temible, descrita como indomable y peligrosa. Este monstruo marino se presenta como el epítome del caos y el terror, un ser que escapa al control humano. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Abrirá él sus fauces ante ti, su aliento enciende carbones, y de su boca sale una llama. Su corazón es duro como una piedra, duro como la piedra inferior de un molino. En su presencia tiemblan los valientes, y se desmayan de miedo. La imagen de Leviatán parece extraída de los miedos más profundos de la humanidad, un ser invencible, que se desliza por las aguas con un poder devastador, capaz de desafiar la propia naturaleza y burlarse de cualquier intento humano por someterlo. En el contexto de los antiguos, estas descripciones no se interpretaban como simples metáforas poéticas. Behemoth y Leviatán eran algo más que representaciones simbólicas, eran advertencias vivas del poder inalcanzable de Dios y del lugar del hombre en el universo. Estas criaturas encapsulaban las fuerzas de la creación que el ser humano no podía comprender ni controlar. Un recordatorio constante de la fragilidad humana y de la necesidad de humildad ante los designios divinos. En la actualidad, estas figuras siguen fascinando, inspirando tanto a teólogos como a artistas, escritores y cineastas. ¿Qué son realmente Behemoth y Leviatán? Simbolizan fuerzas espirituales, fenómenos naturales o criaturas reales. Sea cual sea la interpretación, su mensaje permanece. Un llamado a reconocer la grandeza de lo divino y a respetar las fuerzas incontrolables de la creación. Leviatán, el imponente coloso marino, trasciende la imagen de una simple serpiente en las Escrituras. En Isaías 27:1 se le describe como el dragón que está en el mar, al cual el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte. Este pasaje eleva la categoría de un adversario formidable, casi apocalíptico, cuyo enfrentamiento final será un acto supremo de la justicia divina. Pero, ¿qué es lo que realmente de Leviatán, una figura tan temida y significativa en la tradición hebrea? Para los antiguos hebreos, el mar no era simplemente un cuerpo de agua, era un símbolo cargado de significado, representaba el caos primordial, un abismo insondable e impredecible que desafiaba cualquier intento humano de dominio. Leviatán, entonces, encarnaba este caos llevado al extremo, una fuerza destructiva y desafiante que solo la soberanía de Dios podía contener. Su existencia recordaba que, aunque las fuerzas del mal y el desorden puedan parecer invencibles, están siempre bajo el control del Creador. Leviatán en contexto cultural, la figura de Leviatán no está aislada en la tradición hebrea.
Sorprendentemente, relatos similares emergen en las mitologías de diversas culturas antiguas, lo que sugiere una conexión simbólica profunda con los temores y misterios universales de la humanidad. En la mitología babilónica, encontramos a Tiamat, una diosa serpiente que personifica el caos marino. Según la épica de Enuma Elis, Tiamat es derrotada por Marduk, quien crea el mundo a partir de su cuerpo. Este relato refleja un enfrentamiento entre el orden y el desorden cósmico, similar al que representa Leviatán. En la mitología nórdica se narra la existencia de Jormungandr, la gigantesca serpiente de Midgard que rodea el mundo. Según las profecías del Ragnarök, Jormungandr será el enemigo final del dios Thor, en una batalla que desatará la destrucción universal. En la tradición hindú se habla de Vritra, un dragón asociado con la sequía, derrotado por el dios Indra, quien restaura el orden cósmico al liberar las aguas del mundo. Estas historias comparten un patrón: la lucha contra una criatura serpentina o dragón que simboliza el caos primordial. En cada caso, la victoria sobre estas entidades marca el establecimiento o restauración del orden divino. ¿Leviatán mito, realidad o algo más? La pregunta persiste. ¿Es Leviatán simplemente un mito compartido entre culturas, o podría ser un eco de algo que realmente existió? Algunos estudiosos sugieren que estas descripciones podrían haberse inspirado en criaturas reales que habitaron el mundo antiguo, como cocodrilos gigantes, ballenas o incluso fósiles de grandes reptiles marinos. Otros ven en Leviatán un símbolo puramente espiritual, una representación del mal que opera en las profundidades del cosmos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Leviatán y figuras similares representen algo más abstracto: el temor humano a lo incontrolable. El océano, insondable e infinito, siempre ha sido un lugar de misterio para la humanidad. En él proyectamos nuestras incertidumbres y angustias más profundas, creando historias que encarnan esos miedos en formas tangibles y narrativas épicas. El legado de Leviatán en última instancia. Leviatán no es solo una criatura de la antigüedad, es un recordatorio atemporal de las fuerzas que están más allá de nuestra comprensión y control. Su figura ha inspirado no solo textos religiosos, sino también obras de arte, literatura y filosofía, desde los relatos bíblicos hasta el Odes de El Leviatán. La idea de este coloso sigue resonando, cuestionando nuestra relación con el caos, el orden y lo divino. Leviatán no solo desafía nuestra imaginación, sino que nos invita a reflexionar. ¿Qué tememos realmente? ¿Es el monstruo en las profundidades del océano, o el desorden dentro de nosotros mismos? Behemoth, el titán de la tierra, es mucho más que una criatura poderosa. Es el arquetipo de la fuerza indomable y la estabilidad inquebrantable que emana del suelo bajo nuestros pies. Aunque algunas interpretaciones lo asocian con animales actuales, como el elefante. Las descripciones en el libro de Job van más allá de lo que conocemos en el mundo natural, llevando su imagen a un terreno casi mítico. En Job 40:15-18 se dice: «Mira ahora a Behemoth, que hice contigo, come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce, y sus miembros como barras de hierro». Estos detalles han desconcertado a teólogos, naturalistas y arqueólogos por siglos. La referencia a una cola como un cedro, un árbol robusto y majestuoso, no parece corresponder a los animales modernos comúnmente asociados con Behemoth. Este detalle, junto con la descripción de huesos tan fuertes como el metal, ha llevado a algunos a teorizar que podría tratarse de un recuerdo colectivo de criaturas prehistóricas, como los dinosaurios. Es posible que las tradiciones orales de la antigüedad preservaran vestigios de encuentros con estas criaturas o con sus restos fósiles. Behemoth, más que un animal, sin embargo, más allá de la especulación sobre su forma física, Behemoth representa algo más profundo, la fuerza esencial de la tierra, estable y firme. Si Leviatán simboliza el caos y la imprevisibilidad del océano, Behemoth es su contraparte,
un emblema del orden y la estabilidad que permiten la vida. La tierra, aunque fértil y generosa, también puede ser implacable. En Behemoth, estas dualidades se encuentran: la tierra como fuente de sustento y como un recordatorio del poder de la creación divina, que puede aplastar al hombre si éste desafía su equilibrio. La estabilidad de Behemoth también puede interpretarse como un reflejo de la estructura del cosmos, diseñada y sostenida por Dios. En el contexto de Job, Behemoth es una de las maravillas de la creación, un testimonio del poder y la sabiduría divinos que trascienden la comprensión humana. Su presencia en el texto es un recordatorio de que, aunque el hombre pueda intentar dominar la naturaleza, hay fuerzas que siempre estarán más allá de su control. El choque de fuerzas, Behemoth y Leviatán. La relación simbólica entre Behemoth y Leviatán plantea una cuestión fascinante. ¿Qué ocurre cuando estas fuerzas aparentemente opuestas se enfrentan? Si Leviatán es caos y Behemoth es orden, su interacción refleja el eterno conflicto entre el desorden y la estructura en el mundo. Sin embargo, en lugar de ser enemigos en una lucha destructiva, podrían entenderse como fuerzas complementarias que sostienen el equilibrio cósmico. En la naturaleza, el orden y el caos no son absolutos, coexisten en un delicado balance. Las erupciones volcánicas, por ejemplo, son eventos caóticos y destructivos, pero también fertilizan la tierra, permitiendo nueva vida. Behemoth y Leviatán pueden ser vistos como representaciones de esta dualidad inherente al universo, donde ambos son necesarios para mantener el ciclo continuo de creación, destrucción y regeneración. Behemoth en la imaginación humana, al igual que Leviatán. Behemoth ha dejado una marca indeleble en la cultura y el pensamiento. Su figura ha inspirado interpretaciones en campos tan diversos como la teología, la literatura y la filosofía. Para algunos, Behemoth es un recordatorio de la resiliencia de la tierra, mientras que para otros simboliza la fuerza del espíritu humano cuando está en armonía con el orden divino. La pregunta que persiste es: ¿qué significa Behemoth para nosotros hoy? En un mundo donde el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se encuentra cada vez más amenazado, Behemoth nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra, sobre cómo podemos respetar y preservar su fuerza en lugar de tratar de someterla. Así, Behemoth no solo nos habla del pasado, sino también del presente y el futuro, recordándonos que somos parte de un sistema mucho más grande, donde el equilibrio entre las fuerzas es esencial para la vida misma. En el rico tapiz del folclore judío, la profetizada batalla entre Leviatán y Behemoth es mucho más que un enfrentamiento épico entre dos colosales criaturas. Es un evento cargado de simbolismo cósmico y espiritual, un clímax en el cual las fuerzas fundamentales del universo, el caos y el orden, colisionan para redefinir el equilibrio de la creación. Según las tradiciones, en el fin de los tiempos, Leviatán, señor de las profundidades marinas, y Behemoth, guardián de la tierra firme, lucharán con una furia que hará temblar los cimientos del mundo. Este enfrentamiento no solo marcará el final de una era, sino que también preparará el terreno para el banquete mesiánico, un festín celestial donde los justos serán recompensados con la carne de estas criaturas, símbolo del triunfo divino sobre las fuerzas primordiales. En esta batalla cósmica, Leviatán y Behemoth no solo representan entidades físicas, sino principios universales en conflicto. El Leviatán, con su naturaleza serpentina y marina, encarna el caos, el cambio incontrolable y la destrucción impredecible. Es el abismo que amenaza con devorar la estabilidad del mundo. Behemoth, sólido y terrenal, simboliza la estabilidad, la permanencia y la fuerza indomable de lo establecido. Es la firmeza que resiste el cambio, pero que también puede estancarse si no se equilibra con el dinamismo. El resultado de esta batalla no es simplemente la destrucción de uno por el otro, sino una reconciliación cósmica donde ambas fuerzas, en sus extremos opuestos, son dominadas por un poder superior, Dios. La derrota de ambos no implica su aniquilación total, sino una transformación. Sus energías son redirigidas hacia un propósito divino.
simbolizado en el banquete donde los justos consumen su carne. Esto refleja la idea de que las fuerzas del caos y el orden, cuando se equilibran, contribuyen a la renovación y el florecimiento del cosmos. Más allá del espectáculo apocalíptico, esta historia es una lección profunda sobre la dualidad y el equilibrio. El caos es aterrador, pero también es un agente de cambio y renovación. Sin él, el orden podría volverse rígido y estéril. Por otro lado, el orden es necesario para construir y sostener, pero si domina por completo, puede sofocar el crecimiento y la innovación. La clave está en el equilibrio entre ambas fuerzas. La pregunta central es, ¿qué ocurre cuando una de estas fuerzas domina sobre la otra? Si el caos domina, el mundo se convierte en un lugar inestable, incapaz de sustentar la vida. Todo lo construido colapsa bajo el peso de la imprevisibilidad. Si el orden domina, el mundo pierde su capacidad de adaptarse y evolucionar, convirtiéndose en un lugar rígido y opresivo, incapaz de responder a los cambios necesarios. La batalla entre Leviatán y Behemoth nos recuerda que la vida misma depende de la danza entre estos opuestos, y que solo cuando ambos son llevados a su justa medida puede surgir algo nuevo y grandioso. El banquete final, donde los justos son alimentados con la carne de Leviatán y Behemoth, simboliza la victoria del propósito divino sobre las fuerzas primordiales. Es un acto de transformación, donde lo que alguna vez fue temido y caótico se convierte en fuente de sustento y gozo eterno. En esta escena, los justos no solo celebran su recompensa, sino que también participan en la renovación de la creación, asumiendo su lugar en un cosmos restaurado. En un mundo moderno lleno de tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre la estabilidad y el cambio, esta historia resuena con fuerza. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y externas. ¿Cómo manejamos el equilibrio entre el deseo de seguridad y la necesidad de transformación? ¿Somos capaces de permitir que estas fuerzas trabajen juntas para crear algo mejor, o estamos atrapados en el conflicto entre ellas? Leviatán y Behemoth, más allá de ser criaturas míticas, son espejos de nuestra existencia. Su lucha no es solo un relato del pasado o del futuro, es una representación eterna de los desafíos que enfrentamos al intentar navegar entre el caos y el orden, y una invitación a encontrar el equilibrio en medio de la tempestad. Leviatán y Behemoth, lejos de ser únicamente monstruos de un tiempo remoto o figuras mitológicas, son símbolos profundos que trascienden la narrativa bíblica. Habitan no solo en las historias antiguas, sino también en los rincones más oscuros y luminosos de nuestra psique. Representan las fuerzas opuestas que luchan dentro de cada uno de nosotros. El caos de nuestras emociones desbordadas, con su naturaleza impredecible y desestabilizadora, y la necesidad de estabilidad que nos ancla y da forma a nuestra vida. En un mundo que cambia vertiginosamente, donde las certezas son reemplazadas constantemente por incertidumbres, la historia de Leviatán y Behemoth resuena como una lección universal. Nos recuerda que la clave para la supervivencia y el crecimiento no está en eliminar una fuerza u otra, sino en encontrar el equilibrio entre ambas. El caos interior, Leviatán en la mente humana, con su inmensidad y furia, refleja el lado salvaje de nuestras emociones, la ira, el miedo, la ansiedad, el deseo desbordado. Es ese torrente de sentimientos que, si no se canaliza, puede consumirnos. Como las olas de un océano embravecido, nuestras emociones pueden ahogar nuestra racionalidad, haciéndonos sentir a la deriva, incapaces de tomar decisiones claras o de encontrar dirección. Pero el caos no siempre es negativo. En su esencia, el caos también es una fuerza creativa, el motor que impulsa el cambio y la transformación. Cuando abrazamos y comprendemos a nuestro Leviatán interior, podemos utilizar su energía para romper con patrones limitantes, explorar nuevas posibilidades y redescubrir nuestra verdadera fuerza. La necesidad de estabilidad, Behemoth como pilar, por otro lado. Behemoth simboliza la firmeza, el orden y la estabilidad que necesitamos para construir una vida significativa. Es la estructura que nos sostiene, las rutinas,
valores y creencias que nos dan un sentido de propósito y pertenencia. Behemoth es ese lado de nosotros que busca seguridad, que resiste el cambio, que valora la permanencia y la tradición. Sin embargo, un exceso de estabilidad puede volverse en nuestra contra. Si nos aferramos demasiado al orden, podemos caer en el estancamiento, el miedo al cambio y la incapacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias. Behemoth, en su rigidez, puede impedirnos crecer y evolucionar. El equilibrio como clave, la interacción entre Leviatán y Behemoth, nos enseña que ni el caos ni el orden pueden dominar por completo sin consecuencias. Un exceso de Leviatán puede llevarnos a la desorientación y al descontrol, mientras que un exceso de Behemoth puede dejarnos atrapados en una vida sin movimiento ni inspiración. El equilibrio no significa eliminar estas fuerzas, sino permitirles coexistir en armonía. Necesitamos la estabilidad de Behemoth para tener una base sólida, pero también requerimos el dinamismo de Leviatán para avanzar y adaptarnos a los cambios inevitables de la vida. La pregunta que surge es profundamente introspectiva. ¿Qué fuerza domina en tu vida en este momento? ¿El caos o el orden? Si sientes que el caos ha tomado las riendas, tal vez sea momento de buscar anclajes, establecer rutinas, reconectar con tus valores o encontrar espacios de calma. Si, por el contrario, te encuentras atrapado en la rigidez del orden, puede ser una señal de que necesitas abrirte al cambio, explorar lo desconocido o permitirte experimentar emociones más intensamente. Reconocer a Leviatán y Behemoth dentro de nosotros es el primer paso hacia la integración de nuestras fuerzas internas. No se trata de elegir uno sobre el otro, sino de aceptarlos como partes esenciales de nuestra humanidad. El caos y el orden son fuerzas complementarias que, cuando se equilibran, nos permiten vivir una vida auténtica, resiliente y llena de propósito. En última instancia, la historia de Leviatán y Behemoth no solo nos habla de las fuerzas cósmicas que moldean el universo, sino también de la lucha íntima que define quiénes somos. ¿Te atreves a mirar dentro y enfrentar tu propio Leviatán? ¿O a reconciliarte con el Behemoth que te ancla? Tal vez, en el equilibrio entre ambos, encuentres la verdadera esencia de tu ser. No olvides suscribirte para explorar más misterios como este. Nos vemos en el próximo capítulo.